tranquilos, por lo menos por esta noche. Vamos a concentrarnos en cosas más importantes. Vamos a hablar de política, de lo que está pasando, de lo que pasó el domingo, por supuesto de lo que pasó hoy también, porque no de todos los temas, como siempre, porque no le tiene miedo a ninguno el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que está con nosotros. Axel, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Bien? Bien, bien. Bienvenido. Gracias por venir. Siempre es interesante charlar con el gobernador de la principal provincia argentina, el mayor territorio. Y lo primero, me imagino que habrás visto todo lo que pasó hoy con la muerte de un inocente en la ciudad de Buenos Aires a manos de la policía. Me gustaría escuchar tu reflexión sobre eso. No, terrible. La verdad que nosotros, primero, obviamente familiares, amigos y enviarles un pésame y lo que significan estos hechos. Y después, no, yo la verdad que venimos de un momento donde trataron de hacer política con situaciones complicadas. Yo creo que para las fuerzas policiales, como decimos siempre en la provincia, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Sí, sí. Para salir del caso en especial y hablar en general, esto muestra que es necesario mucho control sobre las fuerzas policiales. Vos no podés dejar un minuto de controlar civilmente a las fuerzas policiales porque se desbordan, se desatan y pasan estas cosas. Sí, también la cuestión de la formación, de la profesionalización, de las prácticas. Es decir, que nosotros en la Policía de la Provincia estamos llevando adelante una transformación muy profunda. Lo que pasa es que obviamente va a llevar tiempo. Sería necesario ya tenerlo solucionado al tema o avanzado una solución, pero la verdad que hemos hecho una inversión muy grande en equipamiento, porque estaba muy mal equipada la policía, patrulleros me refiero, tecnología. Después también en lo que hace... Habían comprado unos patrulleros que eran un desastre, que ni blindados estaban, ni camionetas eran, además poquísimos. Yo entiendo que ustedes ya han duplicado la cantidad de patrulleros que compró Vidal en la mitad de tiempo. Mira, en cualquier municipio donde vos vas del conurbano, y ahora empieza a pasar también en el interior, donde les habían entregado en los 4 años de Vidal una cantidad de patrulleros, ahora triplicaron esa cantidad de patrulleros. El otro día me pasó en Olavarría, que estuvimos lanzando la Policía Rural, que es una nueva rama de la policía, y entregamos un patrullero, varios patrulleros 0 kilómetros, y me dieron la llave de los patrulleros viejos. 10 años, 1.300.000 kilómetros tenía el que me dieron. No. O sea que no son instrumentos de trabajo válidos. Y luego lo que tiene que ver con la capacitación, con la formación, con el tiempo de formación. Nosotros hemos lanzado, pronto vamos a tener anuncio de eso, una universidad de la policía. Todo esto en pandemia. Por supuesto que la formación era más complicada, pero vamos a una transformación paulatina, con una inversión muy grande. Hemos recuperado también sueldo. En la época de Vidal perdieron 25% de sueldo los policías de la provincia. Cuando uno mira el promedio era 20% de todos los empleados públicos. O sea que fue especialmente duro en un gobierno que decía que le importaba la seguridad, como decía que le importaba la educación, como decía. Así que bueno, hoy estamos en un plan integral de seguridad con un cambio total en la formación. Va a haber una universidad de la policía, va a haber muchas novedades, pero bueno, lleva tiempo ir generando un cambio de cultura también, un cambio de cultura. Axel, quiero hablar un poquito de economía, sos economista. ¿Cómo ves la posibilidad de que se lleve adelante lo que planteó el presidente? Bueno, un programa plurianual económico, pero sobre todo esto, ¿no? Que la Argentina, que va a crecer 9% este año, continúe creciendo fuerte, pueda poner en orden, en algún grado, creciendo sus cuentas fiscales, arregle con el fondo y sea una economía pujante. Todo eso, ¿qué tan fácil es? ¿Cuánto depende de lo que haga la oposición y te acompañe? Contanos. Bueno, cuando asumimos a finales del 2019, hablamos de tierra arrasada, porque era una situación donde tenías una caída pronunciada y prolongada del producto, o sea, una caída de la economía, sumada a caída salarial de 15 puntos, 17 puntos de los salarios en los 4 años de Macri y de Vidal. 5 puntos y algo de caída del producto, 15 puntos de caída del salario. Obviamente en la provincia de Buenos Aires eso fue más duro, porque fue un proceso de desindustrialización. La provincia es el corazón industrial del país, 20 puntos
cayó la industria durante esos 4 años. Así que llegamos con intenciones y con planes para recuperar lo perdido, para reconstruir una provincia muy dañada y un país muy, muy complicado, donde uno de los problemas centrales era la deuda con privados de la provincia, nacional, y después la deuda con el FMI del país. La primera la arreglaron. Arreglamos la de la provincia. A vos te dieron con todo, que no va a arreglar, que la está empeorando y la arreglaste. A veces, claro, una negociación buena y provechosa requiere un tiempo. Cuando es tan complicado el problema, por eso yo comparaba con los 5 minutos que dijo Macri que emplearía en arreglar el problema de la deuda. Bueno, se endeudó en 5 minutos, se la fugaron en 5 minutos, ahora lo quiere hacer en 5 minutos, algo que lo único que cuestiono es que eso que hizo, por ejemplo con los fondos buitres, está muy distante de arreglar una situación. Es empeorarla. Uno puede ir y firmar cualquier papel, algo que tarda menos de 5 minutos, pero el tema era lo que vos me preguntabas, ¿cómo garantizás que ese acuerdo al que llegues es sostenible? ¿Cómo garantizás que ese acuerdo al que llegues no condicione el crecimiento de la economía y además la distribución del ingreso? Porque no es solo el crecimiento. Vos fíjate que yo dije, en 2019 recuperamos la provincia de Buenos Aires, el país, pero venía con todas estas cargas de las que vos hablabas. Luego vino la pandemia. Vamos a crecer 9%, son tasas elevadísimas de crecimiento, después de una caída muy fuerte que tiene que ver con la pandemia. Pero que también no significa que todo eso se distribuya como debe. No, por supuesto, por eso. Nosotros veníamos de 4 años de crisis, se suman 2 más, totaliza 6 años de crisis entre el macrismo y la pandemia. De esos 6 años de crisis, además una tan peculiar, tan particular como la pandemia, y un grado de endeudamiento altísimo. La deuda con el Fondo Monetario Internacional, mira, yo vuelvo sobre esto, porque es tan absolutamente indignante, absurdo diría, si no fuera gravísimo haberse endeudado de esta manera en 5 minutos, porque era un gobierno que se endeudó primero con los privados todo lo que pudo. El día que no le prestaron más, fue corriendo al Fondo Monetario a conseguir plata para devolverle una parte a los privados y facilitar la fuga que tenía que ver con el proceso de especulación. Es escandaloso lo que hicieron, Axel, y ahora hay que arreglar ese problema de una forma que no condicione al país por... Quiero volver al domingo. Sin duda, para mí, lo que yo vi en el búnker del Frente de Todos, vos eras uno de los que estaba más contento. Bueno, fue... La pasaste muy mal en las PASO con el resultado. ¿Cómo viviste esta recuperación? Bueno, el resultado de las PASO, si te digo que las encuestas dieron todas mal, a veces puedo estar diciendo algo que aplica a varias situaciones, pero en este caso equivocaron el resultado por 10 puntos, muchísimas encuestas, casi todas te diría. Agrego que nuestra oposición llamó después de terminado el comicio para reconocer la derrota por las bocas de urna. Sí, sí. Entonces fue tal la sorpresa general por el resultado. Fue un anticlímax total. Claro, para todos, para todos. Me parece que fue muy rara porque se votó en pandemia. En las PASO claramente, en el transcurso de la pandemia, una situación una situación única para hacer cualquier cosa en nuestra vida y para votar también. Sí. En lo que hace tanto a estados de ánimo como condiciones económicas que generó. La elección de noviembre, si bien todavía está teñida por esos 6 años de crisis, por el tema de que después de la pandemia hay que recuperarse de la pandemia y de lo anterior y no alcanza con recuperar la pandemia y además tiene que estar bien distribuido, yo creo que lo que sí se vio es un proceso de crecimiento que está avanzando y que empieza a tener efectos en buena parte de la sociedad, pero no todavía en toda. Entonces es ahí donde aparece el Estado. A mí me parece que el resultado y la recuperación también electoral tiene que ver con la recuperación. Pero no me dijiste que estabas contento, de verdad. Sí, por supuesto, por supuesto. Y te digo por qué. Porque también las cosas que ocurrieron después, incluso esta discusión si fue un triunfo o no fue un triunfo. En la provincia de Buenos Aires nosotros habíamos perdido por 4 puntos y había circulando muchas encuestas que daba que la derrota se iba a ampliar a 8 puntos, 10 puntos. Yo creo que nuestra oposición entendió que esto iba a ser así y sobre esa base Macri dijo es una transición, si pierden se tienen que ir. Y después Vidal dijo habló de conducir la Cámara de Diputados.
todas hipótesis que no se dieron. Entonces los que marcaron también que esto fuera así fueron que ellos, las expectativas de ellos. Y se pasaron 2 pueblos. Y creo que de forma tal que nos pusieron a nosotros en una situación ante la sociedad y a través de los medios de comunicación donde trataron de incentivar ese efecto triunfo que se supone que electoralmente agranda los resultados. Y les salió mal y al mismo tiempo yo creo que nuestra sociedad, nuestro pueblo recapacitó, estuvo en mejores condiciones de votar porque votamos sin todas las dificultades que fueron las de las PASO. Y bueno, y hoy estamos con mucha expectativa. No, dijiste algo que yo lo dije desde el lunes. Ellos construyeron que la derrota fuera un triunfo. Seguro. ¿Y sabes por qué? Porque se engolosinaron, creo yo, desataron todas esas, bueno, el propio Macri, ¿no? Esas declaraciones, esas formas de ver las cosas, fueron sinceros sobre lo que piensan. Y de nuevo dieron por muerto al peronismo, al kirchnerismo. Y la verdad que esos lenguajes que usan, que son del terreno de la violencia verbal, de la agresión permanente, bueno, me parece que también generaron este clima, porque buena parte de la sociedad tomó conciencia de qué estábamos jugando en esta elección. Bien. Y además empezó a sentir los frutos de la recuperación, que repito, estamos trabajando en eso y falta mucho, porque no hay mucho para festejar en términos de la dureza que tuvo la pandemia y la crisis anterior. Y a nosotros, última, no nos conforma volver al 2019. No, tenemos que, claro, hay que recuperar 4 años muy, muy complejos. Así que, sin duda. Bueno, y hay algunos indicadores, hoy capacidad instalada se conoció, o sea, uso de la capacidad instalada. 66,7%, son números ya no del 2019, sino ya del 2018 y creciendo. Pero va a ser un trabajo arduo, es la reconstrucción. Bueno, tengo dos periodistas importantes acá enfrente que quieren preguntar. Mariano Martín y Fernando Borroni. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo le va? Lo quiero volver al tema de Lucas González, un drama que a todos creo que nos conmocionó y nos conmociona todavía. Porque este episodio y sobre todo el trágico desenlace con la muerte de Lucas, a muchos nos evocó declaraciones muy responsables de dirigentes de la oposición, sobre todo hablando de que había que hacer queso gruyère, había que dejar como gruyère a los delincuentes, lo de meter bala, etcétera, etcétera. Y uno puede suponer que discursos de esa calaña de algunos dirigentes son los que en algún sentido pueden ser hasta caldo de cultivo de estos episodios. Dentro de esos discursos, yo por lo menos posiciono el de su ministro de Seguridad, el de Sergio Berni, que dijo que él hubiera sido incluso más drástico que lo que había dicho Spert con lo del queso gruyère. Quiero preguntarle por esto, si no cree que fue de ese nivel de desubicación o de dramatismo lo que hizo su ministro. No, Sergio es muy cuidadoso con lo que dice y muy respetuoso de los derechos humanos y de las leyes. Si esto que pasó, y por eso yo no me quiero pronunciar mucho, simplemente porque por respeto a la situación y porque tiene que actuar la justicia. Sin embargo, lo que se ve tiene la gravedad del gatillo fácil o algo parecido. En ese sentido, de nuevo, siendo muy prudente, te digo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y la ley atañe también a la policía y el uso de la fuerza, el uso de la violencia y determinados protocolos. Repito, nosotros tenemos que ir a un proceso de profesionalización muy fuerte de la policía de la provincia de Buenos Aires para hablar de lo que nos toca. No va a ser inmediato tampoco. Estamos en varias transformaciones estructurales, por eso vuelvo sobre esto. Es un proceso que lleva tiempo, pero hay que hacerlo y hay que emprenderlo, porque muchas veces, como es largo, como es muy trabajoso y como es caro también, porque en el gobierno pasado se hablaba tanto del tema de la seguridad, pero no había inversión. Había inversión en propaganda, había inversión en el eslogan, pero no había inversión en la policía. No hay seguridad sin inversión. Ni en la formación de la policía, ni en el equipamiento de la policía, ni en todo lo que hace a que haya mejor calidad en lo que tienen que ver estas tareas. Por eso yo creo que pasa por ahí. Por supuesto que lo que hay que hacer es ser muy claro con el tema del cumplimiento de la normativa. Ahora, eso en los hechos. Digo, el discurso, aunque sea del orden de lo simbólico, ¿es inocuo el discurso de personajes como su propio ministro en ese sentido? No, bueno, yo no escuché eso que vos decís. Sí escuché posiciones sobre cuestiones jurídicas, pero no sobre disparar a quemarropa. De ninguna manera. Incluso Berni fue muy claro con el caso Chocobar, que era un tema de discusión, y fue muy claro con que eso no correspondía
y se lo atribuyó a la falta de formación de la policía. Entonces es exactamente lo que te digo, no es que me parece que en esto hay que ser cuidadoso. Por supuesto que hay que ser cuidadoso, porque obvio que las palabras tienen resultados después materiales. Gobernador Fernando. Axel, a ver, uno de los análisis posibles de esta remontada electoral y de la plaza de ayer fue que el gobierno tiene una segunda oportunidad, digo, ¿no? Sobre todo de marcar una agenda política. ¿Por dónde empezás a marcar la agenda política? Porque el acuerdo con el fondo sí, pero la sensación que uno tiene es que cualquier acuerdo con el fondo va a ser bastante dañino por lo que significa el fondo. Ahora, ¿por qué agenda empezás? Porque el crecimiento económico está, pero todavía no llega a la mesa familiar. Perfecto, mira, nosotros somos de los que creemos que el crecimiento tiene que ser un crecimiento con inclusión. No alcanza con que las estadísticas de la producción, de la actividad den altas, y eso nos genera empleo, además mejora los salarios, mejora las condiciones de trabajo. Hoy mismo en la provincia de Buenos Aires hicimos una modificación dentro de las paritarias a no un tema salarial, sino a las licencias parentales, ampliando la licencia parental para la madre y también para el padre, extendiéndola. Creo que son condiciones de trabajo mejores, pero esas son las cosas que tienen que ir mejorando. Ampliar derechos no alcanza con que los números de la economía. La Argentina pasó por etapas de crecimiento sin distribución y tienen dos problemas. En primer lugar, son tremendamente injustos, procesos tremendamente injustos, porque el país crea riqueza, pero esa riqueza no se distribuye democráticamente y jamás llega porque ese derrame presunto no existe, no es una ley mecánica de la economía, sino que hay que tomar políticas para que el crecimiento sea inclusivo. Y en segundo lugar, no es sostenible desde el punto de vista social, y en esto quiero ser muy claro, la sociedad argentina, la provincia de Buenos Aires, no da más. Después de 4 años de macrismo y 2 años de pandemia, no da más. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es generar esa distribución, porque en segundo lugar, además de no ser sostenible en lo social, no es sostenible en lo económico. Porque cuando el crecimiento genera concentración, y en países como la Argentina, eso se traduce en fuga, en lugar de en producción, mercado interno, trabajo. La verdad que dura un suspiro, o necesita abastecerse permanentemente de endeudamiento que va alimentando esa fuga. Ese fue el modelo macrista, aún en los años en que parecía que la situación podía arrancar, era ese modelo de exclusión. Y me parece que esa es la agenda. La primordial es crear trabajo, diríamos nosotros, mejorar condiciones salariales, mejorar condiciones de vida. Son grandes mayorías populares que han quedado después de 6 años en una situación muy comprometida. Esa es la agenda inmediata. Repregunta, Fernando, y no hay tiempo para más, lamentablemente. Fue un acierto. A ver, cuando uno lee los resultados de la provincia de Buenos Aires, piensa en la militancia organizada y piensa en Martín Insaurralde como un jugador que articuló fuerte con los intendentes. ¿Lo ponés en esa ubicación del armado territorial como fundamental? Mira, esta elección tuvo mucho que ver con el trabajo de los intendentes, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, 135 municipios, particularmente en el conurbano, municipios muy, muy populosos. El trabajo territorial, que además de las elecciones, porque todo lo vincula mucho a lo electoral, yo lo vinculo a la recuperación después de 6 años de crisis también. Tiene que haber un trabajo focalizado, territorial, y muy bien orientado hacia cada una de las necesidades. No es lo mismo, nuestro territorio es muy vasto y además muy heterogéneo, entonces necesita del trabajo de los intendentes. Lo que se ha hecho es un esfuerzo enorme a la salida de la pandemia o en ocasión de la caída de casos o mejora sanitaria para que se vuelva a algo parecido a la normalidad o cada vez más parecido a la normalidad en condiciones, digamos, no voy a decir de equidad, pero por lo menos donde cada uno pueda, donde no lo dejemos a nadie afuera. Entonces, en ese trabajo ha sido fundamental lo que hicieron los intendentes en toda la provincia de Buenos Aires. Me parece que Martín es una persona muy experimentada, es un intendente, o ha sido hasta hace poquito intendente de Loma de Zamora, y sí, un trabajo muy fuerte, Leonardini también, y todos los intendentes. Ayer tuvimos una cena con los intendentes del conurbano en Olivos, y bueno, hubo un trabajo mancomunado entre nación, provincia y municipio, que en condiciones como las actuales es importantísimo. Déjame decir 2 cositas más. Y con eso tenemos que cerrar, sí, gobernador. ¿cuáles son las prioridades? Bueno,
Obviamente hoy el trabajo, la economía, el bolsillo son prioridades obvias a la salida de la pandemia en todo el planeta. También son prioridades la educación, la salud. Hemos hecho una inversión inmensa en educación. Hoy estuve en Quilmes con Mayra Mendoza, dando lugar al inicio de un nuevo edificio para un instituto superior de formación docente. Pero lo que quiero decir es que me decía Mayra que tenemos 168 obras solo en Quilmes, en las escuelas. Qué bueno. Son cantidades, y todo eso pasó durante la pandemia. Por supuesto que la pandemia demoró, por supuesto que la pandemia suspendió, por supuesto que nos puso en emergencia, pero seguimos con obras de vialidad, obras en puertos, obras en escuelas, obras sanitarias. Obras sanitarias, quiero decir, que tienen que ver con lo sanitario, y así sucesivamente. Así que es un trabajo inmenso el que nos espera, y esta elección nos da la fuerza para hacerlo también. Axel, muchísimas gracias. No, clarísimo. Gracias por haber venido y bueno, suerte. Bueno, gracias. Muy amable, ¿eh? Gracias. Señores, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.